Hola a todos, esto es Simply Health y vamos a hablar de los daños que puede llegar a tener para la salud la cuarentena. Bien, empezamos por la naturaleza. No solo se nos ha confinado sin tener acceso a ir a la playa o a la montaña, sino que tampoco hemos podido visitar ni siquiera los propios parques de las ciudades. Hemos estado entre cuatro paredes, como digo, y se nos ha privado totalmente durante 2-3 meses de poder ver la luz del sol. Esto tiene unas consecuencias muy graves porque gracias a este astro pues tenemos acceso a una de las vitaminas que también podemos llamar prácticamente una hormona, como es la vitamina D. Como podéis ver en esta gráfica, gracias a la luz del sol, a que nuestra piel es opaca y a algunas moléculas, aquí en concreto vemos que es el colesterol, pues nuestro cuerpo tiene capacidad de producir vitamina D, la cual es súper necesaria para 1000 funciones. Por desgracia, aunque aquí veamos también otra fuente de vitamina D en los alimentos, por desgracia no es suficiente. De hecho, es muy típico en invierno en la población española, en la analítica, tener bajos niveles de vitamina D, con las consecuencias que ahora veremos. Y claro, se hace más grave si después de estar un invierno con poca luz, trabajando en horario diurno, nos volvemos más blancos y llega la primavera, que es cuando se supone que tenemos que ponernos más morenos y empezar a salir más, se nos prohíbe esto, pues los daños en la salud pueden ser bastante problemáticos. Así, a un modo sencillo de explicarlo, pues tenemos relación con algunas enfermedades mentales, como puede ser la depresión, la esquizofrenia, también con enfermedades respiratorias como el asma, problemas metabólicos relacionados con la diabetes tipo 1, también problemas circulatorios, problemas musculares y los más famosos, problemas a nivel del sistema óseo y seguramente por todos conocido el raquitismo en el caso de que esté mucho tiempo una persona sin recibir esta luz del sol. Luego a esto hay que añadir que en España pues somos la población, como podéis ver en esta gráfica, con más número de viviendas de tipo piso. Quiero decir, dicho de otra manera, somos el país con menos viviendas del estilo adosado, casa de campo, chalet, que tenga al menos una parcela o una terraza donde se pueda salir, disfrutar de algunos árboles o simplemente, como digo, ver el sol. La realidad es que en España la mayoría de las viviendas son pisos sin apenas un triste balcón y además pisos muy pequeños de 50-60 metros cuadrados donde muchas veces las familias viven hacinadas y que además son pisos antiguos con todos los problemas que ello conlleva. Encima, el 10% según el INE de nuestra población son personas que viven solas y además un 30% aproximadamente pues son personas mayores de 65 años. Esto también es muy importante de entender. ¿Sabéis cuál es uno de los castigos, por decirlo así, más duros que hay en la cárcel? Pues es el aislamiento absoluto. Quiero decir, dentro de una falta de libertad como puede ser el propio presidio, pues si un preso no se comporta como debe, tiene un castigo que es quitarle toda relación con el resto de reclusos. Esto es muy doloroso tanto a nivel mental como para todos los planos de la salud, simplemente porque el ser humano es un animal social, necesitamos relacionarnos con los demás, verlos, tocarlos, escucharles y que nos escuchen, etc. Pasamos ahora a ver problemas de sedentarismo. Hemos pasado al teletrabajo en casa y del escritorio nos hemos ido al sofá y del sofá al escritorio y así nos hemos tirado 2-3 meses con un estilo de vida muy sedentario, el cual no solo tiene problemas de tipo metabólico, como pueden ser diabetes, resistencia a la insulina, ganar peso, ganar exceso de grasa, sino también problemas de carácter del aparato locomotor. Esto lo que más lo han sufrido y lo van a sufrir son los niños. Hay que entender que los niños, los adolescentes, son animales, por así decirlo, que necesitan el movimiento para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder aprender y desarrollar su cerebro y su inteligencia. Y se los ha tenido 2-3 meses entre cuatro paredes sin posibilidad de poder moverse y seguramente en muchos casos pues aparezcan problemas de dolores musculares, debilidad, falta de tono y otra serie de problemas pues, de espalda y todo eso.
Encima, ahora que se les deja salir, pues se les obliga a ponerse una mascarilla, la cual hace que no se pueda respirar correctamente. Luego tenemos el problema de la mala alimentación. Por un lado, las ventas de los supermercados crecieron un 25% y además, aparte de comer más, comemos peor, porque, por ejemplo, en esta noticia vemos que el consumo de harina subió casi un 200%, la gente mata el tiempo haciendo bollos. Esta podría ser la típica dieta de cualquier persona en el confinamiento o algo así también, ¿vale? Más propio de una película de guerra encerrado en un búnker. Luego tenemos los problemas de tipo mental. Principalmente estos surgen por no solo el aislamiento, sino también el miedo. La información que nos llega continuamente a través de los medios de comunicación nos hace despertar pues uno de los mecanismos más ancestrales que tenemos, que es el miedo a la muerte, el cual, como ahora veremos, genera una serie de problemas. Pero también surge otro miedo, que es el miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre de lo que pueda pasar, la inseguridad. Esto podría explicar por qué al principio de la cuarentena vimos, incluso cuando los supermercados aún no tenían el aforo limitado, pues vimos extensas colas, incluso compras compulsivas o sin sentido. Tenemos, antes de pasar a los temas psicológicos, problemas sociales de carácter de conflicto entre personas. Hay una polarización de la sociedad, está la gente que está muerta de miedo porque creen que en el exterior, en el aire, hay un patógeno que en cualquier momento puede matar a cualquier persona, sea sana o enferma. Y por otro lado están las personas que quieren tener su libertad o parte de la que antes tenían y aceptar que en la vida al final hay ciertos riesgos pues que hay que soportar para conseguir hacer todas las cosas que queremos hacer. Entonces surgen situaciones como esta, donde unos vecinos pues animaban a una trabajadora que se buscara otra casa, porque al estar trabajando podría infectarles a ellos. Bien. Problemas de insomnio, de sueño. El sueño es mucho más importante de lo que pueda parecer. No es algo etéreo. Tiene capacidad de producirnos daños. Aquí, por ejemplo, en este artículo habla de su relación con enfermedades cardiovasculares y en este otro artículo, de carácter más académico, pues se demuestra que el sueño físicamente daña las neuronas, la falta de sueño, perdón. Entonces aquí en las gráficas podéis ver los cortes transversales de un cerebro. Esta sería la toma de control. Estos serían dos grupos donde se les ha hecho la imagen para analizar y aquí ya tenemos los resultados. En naranja y amarillo vemos algunos puntos, algunos centros neuronales dañados significativamente por esa reducción del sueño. Más problemas de carácter mental, la agorafobia, el miedo a salir después de haber estado tantísimas semanas encerrados en nuestra cueva, en nuestra casa. Miedo a, después de esa protección o falsa protección realmente que creíamos tener, pues salir a la calle y tener esa posibilidad de infectarnos o morir. E incluso tocar a otras personas, relacionarnos, acercarnos y todo eso. Trastornos obsesivos del comportamiento, sobre todo relacionados con el tema de la higiene. Nos han metido también y nos hemos dejado engañar con la falsa utopía de que podemos conseguir un medio aséptico, libre de patógenos, de microbios, y esto es imposible. ¿Por qué? Porque el propio ser humano, por mucho que se lave, es un 70 a un 90% virus y bacterias. ¿Qué quiero decir? O dicho de otra manera, que por cada célula humana tenemos entre 3 y 10 microorganismos en el interior de nuestro intestino, en nuestra piel, en nuestra boca, e incluso en algunos órganos internos. ¿Ok? Entonces al final son seres gracias a los cuales hemos evolucionado y junto a los cuales hemos evolucionado. Luego tenemos problemas mentales más graves, como puede ser el suicidio. Ya hay estudios de esto. Por ejemplo, aquí, suicidios durante el COVID-19, una pandemia psicológica y global, pues vemos casos control. Tenemos aquí en el primero una mujer de la India de 65 años que se quitó la vida porque durante la cuarentena pues, se sintió sola y perdió toda ilusión por vivir. Otro ejemplo, un estudiante chino que vivía en Arabia Saudí se quitó la vida porque sospechaba de haberse infectado, es decir, no tenía pruebas ni de estar enfermo. La paciente más joven, la persona más joven, 19 años, en Gran Bretaña, tuvo miedo al aislamiento justo cuando anunciaron en su país el cierre.
Y por último tenemos incluso casos de personas famosas. Aquí tenemos la noticia, un ministro, perdón, de finanzas de una provincia de Alemania, de Hessen, pues quitó la vida porque decía que no podía manejar la situación y tenía muchísima preocupación por lo que iba a pasar en su comunidad. Tenemos problemas de carácter de violencia familiar, de abuso infantil, porque al final el maltratador, al estar confinado, no puede descargar su ira en la calle o donde lo haga y lo acaba pagando con quien menos culpa tiene en la casa. Aumentan las apuestas online, aumentan las adicciones, más problemática incluso el consumo de alcohol, aumenta un 85% durante el confinamiento. Hay que entender que es un problema muy grave porque aunque no lo parezca y aunque sea legal, en este estudio súper famoso se demostró que el alcohol es la droga más peligrosa y más problemática, ya no solo a nivel de salud del individuo, de su familia y de la comunidad, sino también en cuanto a destrucción económica, también del individuo, de su familia y de todo su entorno. Fijaros que ganaba sobradamente a drogas tan duras como la heroína, el crack, la meta, cocaína, tabaco, anfetamina, etc. Otros estudios ya en marzo, antes del confinamiento, empezaban a valorar los diferentes riesgos durante y post cuarentena. Durante, hablaban de que la propia duración, a mayor o menor duración, pues había grandes diferencias. El miedo a la infección, según la información que nos llegara, pues podíamos también tener diferentes problemas de salud. La frustración y el aburrimiento que nos hacen caer en hábitos poco saludables como las apuestas, como el tabaquismo, el alcohol, etc. Cosas inadecuadas como lo que hemos hablado, mala alimentación, que no llegue una nómina a casa y no tener acceso a luz, a agua, etcétera. Muy importante, información inadecuada, los bulos, las agencias de bulos que se supone que tienen que protegernos de ellos también hacen bulos, un experto dice un día una cosa, al día siguiente otra, y así continuamente. Esto genera muchísima inseguridad. Y luego, post cuarentena, tenemos lógicamente las finanzas y el estigma social. No solo el estigma a la hora, como veíamos en el ejemplo de la cajera de supermercado, sino también de las propias personas que pasen la enfermedad y que serán los nuevos apestados de la sociedad. Bueno, como digo, también los problemas económicos, la crisis que puede venir. Hace un siglo, 2 siglos, muchos médicos ya estudiaban y denunciaban que el aspecto más importante para tener buena salud es la economía. En este gráfico se explica muy bien, mirad, el aspecto medioambiental, los riesgos ambientales, la mala educación a la falta de cultura, la alimentación inadecuada, el desempleo, el tener una casa que se caiga a trozos y básicamente ser pobre, todo ello van aumentando los riesgos de la salud sobre el individuo. La famosa curva de Preston confirmó hace unos años también esto y decía que pues a mayor renta de la persona, mayor esperanza de vida. Algo que es lógico, pero parece que se nos olvida. Entonces vamos también a intentar olvidar esto de o salud o economía, porque es un sinsentido esa dicotomía, ambas van de la mano y ambas son relevantes. Por último vamos a hablar de la iatrogenia, traducida como el daño por intervención sanitaria o médica. Por poner un ejemplo, cuando un médico se equivoca en un tratamiento, en un fármaco, en una dosis, pues esto es iatrogenia. No vamos a entrar en esta, que sería de carácter directo, sino que vamos a hablar de la iatrogenia indirecta. Lo explico. Seguro que habéis escuchado mucho el lávate las manos, quédate en casa y espera la vacuna. La vacuna cada vez está más cerca, muchos laboratorios están investigando, verás que cuando llegue la vacuna no va a importar nada, da igual que sigas con obesidad, con malas adicciones, fumando, teniendo malas emociones, etcétera, porque con la vacuna todo va a estar arreglado. Y esto genera un gran daño porque nos hace desviarnos del verdadero camino de la salud, que son los hábitos de vida adecuados, es decir, todo lo que acabo de denunciar anteriormente. Entonces, llegados a este punto, muchos preguntaréis, bueno, estás diciendo que la cuarentena no debería haberse hecho, mucha gente dirá que sin cuarentena hubieran muerto muchísimas más personas. Pues bien, esto lo dejo a vuestra opinión. Yo simplemente os presento los datos por lo siguiente. Están empezando ya a comentar que podría repetirse esta situación durante los próximos meses, en otoño, incluso en el año 2021, que el patógeno nunca se va a ir.
que podríamos tener cuarentenas continuas, tiempos de no cuarentena y tiempos de cuarentena. Y bueno, investigando un poco, yo he buscado información sobre enfermedades más peligrosas como el ébola y cómo se tratan allí esos brotes en África. Y he visto que como mucho, si se hace un confinamiento, se hace un confinamiento en una aldea, no en un país entero. Se hace de unos 21 días y hay que tener en cuenta también pues, que es algo muchísimo más peligroso. El ébola, la tasa de muerte, si no me equivoco, está entre el 30 y el 80% de las personas infectadas, cuando el coronavirus se habla entre el 0,1 y el 0,01. Y luego también, como decía, tenéis que valorar si realmente la cuarentena ha merecido la pena, porque muchos países no la han llevado a cabo y han tenido los mismos resultados o incluso mejores. En Europa conocemos el caso de Suecia, en Asia tenemos el caso de Japón y Corea del Sur, y para los que no lo sepan, en Sudamérica está el caso de Uruguay, que es el que menos casos ha tenido si no ha puesto cuarentena. Aquí tenéis un mapa global donde podéis analizar esto mucho mejor por vuestra cuenta y sacar vuestras propias conclusiones. Y al final tenemos que pensar si estamos dispuestos a encerrarnos otra vez durante tanto tiempo poniendo en riesgo tantas cosas o no permitir que nos quiten la naturaleza y el sol, que no nos quiten el agua y que no nos quiten el oxígeno. Un saludo y hasta el próximo vídeo.